Estamos hablando acerca de establecer metas en nuestras vidas. Hablábamos, hermanos, de que necesitamos metas estables, metas seguras y sobre todo necesitamos una meta. Cuando tenemos una meta, las demás van a subordinarse a la meta principal. Esa meta principal tiene que ser el acercarnos al Señor Jesucristo, el vivir bajo las normas, los patrones del Señor Jesucristo. Entonces, con eso en mente, la pregunta es, ¿cómo yo manifiesto que estoy deseoso de vivir bajo las normas del Señor Jesucristo? Hoy vamos a ver una de esas normas. ¿Cómo tú puedes manifestar que estás viviendo cerca al Señor Jesucristo? ¿Cómo tú puedes manifestar que el Señor Jesucristo es el centro de tu vida? La palabra de Dios nos habla de un tema fundamental, el amor. El amor. Entonces encontramos aquí a unos hombres que se acercan al Señor Jesucristo con la intención no de aprender del Señor Jesucristo, sino de tentar al Señor Jesucristo. En primer lugar, se acercaron los saduceos. Y los saduceos, con una filosofía, razonamiento humano, le hacen una pregunta. Y ellos pensaban, ya Jesús aquí cae, no va a poder responder. A ver, Señor Jesucristo, sí, un hombre se casa con una mujer, la mujer no tiene hijos, la ley dice que el hermano menor debe casarse con ella para darle generación al que murió. Pues mira, tenemos en nuestro pueblo un hombre que se casó y murió, y él tenía 7, o eran 7 hermanos, y la mujer pasó por los 7 hermanos, y luego la mujer también muere sin dar hijos. En el día de la resurrección, ¿con cuál de ellos estará? Una pregunta difícil, supuestamente, ¿no? La respuesta del Señor Jesucristo maravilló a todos los que estaban allí reunidos escuchando. Todos quedaron maravillados con la respuesta del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuál fue? En el cielo, en la resurrección, todos son iguales. No hay matrimonio, lo dijo Dios y Él citó a Dios, el Señor Jesucristo. Todos quedaron maravillados, menos ¿quiénes? Los fariseos. Los fariseos ni se inmutaron con la respuesta del Señor Jesucristo, sino que inmediatamente uno de los fariseos le lanza otra pregunta con la misma intención, tentarle al Señor Jesucristo. Están viendo el poder de Dios, están viendo que Jesucristo lo sabe todo, pero ellos no son movidos con esta verdad. Hermanos, la gente no siempre se maravilla con las verdades de Dios. La gente puede entender las verdades de Dios, pero eso no asegura que la gente se maraville de las verdades de Dios. Así como tú te maravillas cuando estás leyendo, entendiendo la palabra de Dios, no quiere decir que todo el que lee y aún lo entiende se va a maravillar. Y aquí tenemos el caso de los fariseos. Y un fariseo que se creía el ejemplo de toda la sociedad, que creía que él era el ejemplo de cómo amar a Dios, le lanza la pregunta al Señor Jesucristo en este texto. Y la pregunta es, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El fariseo habrá dicho, yo lo hago y todo el mundo sabe que yo soy perfecto en este tema. Pero debemos definir qué es amor en primer lugar. ¿Qué es amor? Juan 3:16, todos lo sabemos de memoria. Juan 3:16, juntos por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este verso nos da una definición de amor. Dice Dios que amó de tal manera al mundo.
El amor que Dios tuvo, aquel amor ágape en el griego, ese amor que tuvo por las personas, fue de tal manera que, y ahí viene la manera del amor, ¿qué hizo Dios para manifestar ese amor? Dio a su Hijo, al Señor Jesucristo, lo dio. Una definición de amor sería dar. Nadie puede decir que ama si no da. La manifestación del tipo de amor que Dios tuvo es dar. Lo mismo sucede en Juan capítulo 15, verso 13. Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo es el amor según Juan 15? Que uno ponga, uno dé. Cuando uno pone su vida, cuando uno da su vida por sus amigos, está manifestando un genuino amor. O un amor que sí se entiende, sí se comprende. Ese es el amor del Señor Jesucristo. Dios dio a su Hijo y Jesucristo dio su vida. La manifestación del amor es dar. Escuché a un predicador decir que la definición de amor no es dar, y dio un ejemplo. Si tú tienes niños y uno de tus hijos pequeño de 5 años viene y te dice, papá, dame un cuchillo para jugar, ¿tú le darías el cuchillo? No, ¿ves? Amor no es dar. No le das el cuchillo porque le amas. Entonces, no siempre amor es dar. Bueno, creo que hay un problema en ese ejemplo. No le has dado cuchillo, pero sí le has dado ¿qué? Protección. Le has dado tu protección al no darle aquello que le va a hacer daño. La idea es que estás dando. Cuando amas, das. Tienes que dar. Y eso es lo que hizo Dios. Hermanos, Dios nos amó de tal forma que ha dado a su Hijo. Jesucristo dice que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Puso su vida para manifestar su amor hacia nosotros. Hay un problema con la definición. Los fariseos encajaban en esta definición porque ellos daban todo. La Biblia nos habla sobre los fariseos que incluso diezmaban el comino. ¿Cómo diezmar el comino? Los fariseos daban todo. La Biblia nos habla acerca de algunos hombres que incluso cuando su padre necesitado iba a la casa del fariseo, iba a la casa de este hombre, él decía una palabra, incluyendo los sacerdotes, muchos hombres practicaban esto, que quería decir consagrado es a Dios. Entonces venía el papá y le decía, mira hijo, tengo una necesidad, dame algo para pasar. Uy papá, llegaste tarde, acabo de consagrarlo a Dios, no puedo dártelo. Entonces ellos daban, pero no todo lo que se da es manifestación de amor. Por ejemplo, Primera a los Corintios capítulo 13. Encontramos aquí un pasaje acerca de personas que dan o cosas que se da. Verso 13. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Los fariseos pueden decir, nosotros sí amamos porque damos todo. Damos todo. Pero Dios dice, no el hecho de dar quiere decir que amas.
pero si amas tienes que dar. Pero no todo lo que das refleja amor. Y ahí es donde caen los fariseos. Ellos daban no por amor, sino para lucirse, para ser visto, para ser conocido por los demás como dadivosos. Ellos daban para exaltarse a sí mismos. Y si podían, ellos mandaban a tocar trompeta cada vez que iban a dar. Y si venían a una iglesia como la nuestra, serían fieles, puntuales, los que más ofrendan, los que más diezman. Pero ¿cómo ofrendarían? Primero irían al banco de la nación, y si van a ofrendar 100 soles, lo harían cambiar en monedas de 1 sol, para que cuando pase el ofrendario, ellos pongan alto y caigan las monedas y todos sepan que ellos están dando. Harían algo así. Daban, pero lo daban sin amor. Hermanos, si uno ama, va a dar. Siempre va a dar. Y no estamos hablando de dinero. Pero no siempre que das quiere decir que amas. El amor te va a llevar a esa acción de dar. Pero también el orgullo. Y ahí es donde debes definir tú. Dios quiere que entendamos esa definición de amor porque Dios lo hizo por nosotros. Él nos amó primero. El amor de Dios no es provocado por el valor del objeto amado. Los que somos casados, mi esposa de vez en cuando me dice, te amo. Y yo le digo a mi esposa, ¿y por qué me amas? Y bueno, mi esposa se detiene un momento, lo piensa bien y empieza a darme razones de por qué me ama. Yo creo que está tratando de convencerse a sí misma de que no metió la pata. Pero ella habla de, bueno, por esto, por aquello, por tal motivo, te amo. Ahora, ustedes que son casados, tú le has dicho a tu esposa, te amo. Y a veces acompañamos de cosas, ¿no? Te amo porque eres la más guapa. Te amo porque no hay quien cocine como tú el ceviche. Te amo por esto. Y empezamos a añadir cosas a nuestro amor. ¿Han hecho eso, hermanos? ¿Varones? ¿No han hecho? Tienen que hacerlo, por favor. ¿Damas, ustedes han hecho con sus varones eso? Sí, qué bueno, las damas están respondiendo mejor. Hermanas, ¿alguna vez han dicho a sus esposos, cariño, te amo porque no vales nada? De repente es cierto, pero no se lo voy a decir. Te amo porque no sirves para nada. Ese es el amor de Dios. Dios no nos ama porque nosotros valemos algo. Dios no nos ama porque nosotros somos algo especial. Cuando los seres humanos amamos, casi siempre buscamos una razón de por qué voy a amar. Voy a amar porque es la más inteligente, es la más guapa, y vas a tener que buscar una razón para amar, pero Dios no es así. El amor de Dios no es así.